En esta ciudad hay relatos que hablan de fantasmas y también de túneles ocultos bajo la ciudad de La Serena. Todos los lugares guardan secretos, lugares muy comunes, pero que esconden algo que pocos conocen o que pocos cuentan. Estimados exploradores, solo quiero decirles una cosa. Lo que aparece en este video, vean. Exploradores, si ven lo que está acá, van a poder deducir en qué ciudad me encuentro. Este es el Faro Monumental de La Serena y el video de hoy se trata de La Serena. Una ciudad muy antigua con mucha historia. No solamente histórica para Chile, sino que también historias paranormales y también historias ocultas. Este monumento es uno de los íconos más reconocibles del norte de Chile. Este lugar es muy conocido por sus arquitecturas antiguas, coloniales, sus iglesias de piedra y por la tranquilidad de sus calles frente a todo el Océano Pacífico. En esta ciudad hay relatos que hablan de fantasmas y también de túneles ocultos bajo la ciudad de La Serena. Y en este video les quiero mostrar dos lugares donde se cuentan estas historias. Un antiguo liceo donde algunos aseguran que un espíritu camina por los pasillos y un colegio donde se habla de pasajes subterráneos que podrían extenderse por todo el centro histórico de La Serena. Porque hay historias que muchos conocen, pero que pocos cuentan. Y para eso está este video, para que ustedes sepan estas historias ocultas que se cuentan sobre esta ciudad, una ciudad histórica, La Serena. Exploradores, ¿y por qué les digo que esta es una de las ciudades más antiguas? Es porque fue fundada en el año 1544, una ciudad con mucha historia, que incluso ha sido atacada por piratas en el pasado. Y antes de ir a los lugares que les quiero mostrar, exploradores, aprovecho de contarles que del Faro de La Serena hay un video en el canal donde cuento parte de las historias paranormales que se cuentan del faro y también de sus alrededores. El video se lo voy a dejar abajo en la descripción para que lo vayan a ver. El primer lugar al que nos vamos a dirigir es un liceo que durante décadas ha sido escenario de una de las historias paranormales más conocidas del norte de Chile. Un lugar donde estudiantes aseguran haber visto algo, pero simplemente no estaba ahí. A pocas cuadras del centro histórico de La Serena se encuentra uno de los establecimientos educacionales más emblemáticos de la ciudad, el Liceo de Niñas Gabriela Mistral, un lugar lleno de historia y, según muchos testimonios, también lleno de misterios. Fundado en 1905, a comienzos del siglo XX, este liceo nació con un propósito muy claro: entregar educación a las jóvenes de la región en una época donde el acceso a la enseñanza femenina era aún muy limitado. Durante décadas, muchos estudiantes han pasado por las salas de este liceo, de esta escuela. Un liceo que también funcionaba como un internado, donde muchas alumnas vivían durante todo el año escolar. Los largos pasillos, antiguas escaleras y las habitaciones del internado fueron testigos de innumerables historias, de estudio, amistad, juventud, pero entre otras historias, también existe una que se ha repetido por generaciones. Una historia que comenzó como un viejo rumor y que con los años se transformó en una de las leyendas más inquietantes del norte de Chile, la historia de la Niña Celeste. Y miren, el lugar donde está este liceo es bastante bonito, tenemos una plaza y se nota a la altura que estamos como sobre un cerro hacia arriba, hacia allá hasta el mar. Hay una iglesia muy antigua en la parte de ahí, pero miren, tremenda estructura. Es como de tipo colonial. O sea, tiene como un balcón todo de madera y también los marcos de las ventanas. Y la entrada completamente imponente. Y dentro de todo este liceo, de toda esta estructura antigua muy linda, se cuenta la historia de Celeste, una niña que transita por los pasillos. Quienes estudiaron o vivieron en el internado durante los años 80 y 90 cuentan algo muy particular. Algo que en el principio parecía una simple historia de pasillo, pero que con el tiempo comenzó a repetirse una y otra vez. Siempre con los mismos detalles, siempre en el mismo lugar y siempre, pero siempre,
a la misma hora. Según relatan algunos exalumnos y algunos funcionarios del establecimiento, durante la madrugada, entre las 3 y las 4 de la mañana, hay momentos en que el internado no está completamente vacío. En esos pasillos silenciosos donde solo se escucha el viento golpeando las ventanas antiguas, algunas personas dicen haber visto a una niña pequeña, de aproximadamente 10 a 12 años. Algunos aseguran haber visto a esta niña al final del pasillo y otros que aparece cerca de la escalera que conduce hacia el cuarto piso. Pero todas coinciden en algo, que la niña viste un camisón muy antiguo, su cabello es largo, oscuro y lo más extraño es como una luz, porque aunque el pasillo esté completamente oscuro, la figura de la niña parece estar siempre rodeada de un leve resplandor, una luz tenue de color celeste. Y por esta razón, con el paso de los años, muchos comenzaron a llamarla simplemente la Celeste, por el color con el que se hace presente esta presencia. Al principio, algunos pensaban que se trataba de bromas entre internas, historias inventadas para asustar a los nuevos estudiantes, pero algo comenzó a llamar la atención. Las historias venían de distintas generaciones, alumnas que nunca se conocieron entre sí, relatos separados por años, incluso décadas, y aún así, todos describían exactamente lo mismo. La misma niña, la misma ropa, el mismo resplandor y siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Y miren, exploradores, la estructura es completamente antigua. Si nos acercamos a la reja, y nos acercamos a la reja porque no me dejaron entrar, es sábado, hay 2 cuidadores, pero me negaron completamente el acceso. Me dieron un teléfono para llamar a alguien como superior, pero también lo negó. Así que solamente estamos grabando desde afuera y desde acá solamente puedo mostrarles las salas. Miren, como pueden ver, las puertas son completamente de madera. Tenemos una estructura de 3 pisos, pero completamente antigua. Hay muchos que aseguran haber escuchado sus pasos suaves, como los de alguien caminando descalzo por el pasillo. Otros cuentan que al abrir la puerta para ver quién camina, simplemente no hay nadie. Pero el silencio nunca volvió a ser el mismo. Su historia vive únicamente en la memoria de quienes aseguran haberla visto. Y cuando distintas personas en distintos años describen exactamente lo mismo, la pregunta inevitable aparece. ¿Se trata solo de una leyenda o existe algo que todavía camina por estos pasillos durante la noche? Exploradores, caminando por acá por La Serena está esta estructura completamente antigua. Se nota ahí en el letrero que era de una radio online, Rock en el Elqui, dice ahí. Está actualmente completamente en abandono, como muchos lugares acá en La Serena. Y ahora les voy a ir a contar la historia de otro lugar bastante conocido, pero se cuenta que hay túneles, y esos túneles van por debajo de la ciudad de La Serena. Algo bastante impresionante y bastante llamativo también. Las ciudades antiguas suelen esconder secretos bajo sus calles. Historias de pasadizos ocultos, túneles olvidados y construcciones que quedaron sepultadas con el paso del tiempo. Y en La Serena existe una historia que se repite desde hace décadas. La historia de los túneles bajo la ciudad. Miren, exploradores, caminamos por el centro de La Serena y llegamos a esta estructura. El Colegio Germán Riesco. Como pueden ver, es una estructura completamente antigua. Construido en el año 1892, un establecimiento educacional con muchos años de historia en esta ciudad. Pero lo que ha llamado la atención de algunos estudiantes no está en las salas de clase, sino bajo tierra.
Las ciudades antiguas suelen esconder secretos bajo sus calles, historias de pasadizos ocultos, túneles olvidados y construcciones que quedaron sepultadas con el paso del tiempo. En La Serena existe una historia que se repite durante décadas, y es la historia de los túneles bajo la ciudad. ¿Y por qué estoy acá, en el Colegio Germán Riesco? Porque acá se cuentan una historia y un relato bastante conocido en esta ciudad. Lamentablemente, en este colegio también me negaron el acceso, así que solamente vamos a grabar de afuera y les voy a contar la historia, pero es una historia bastante llamativa, así que va a ser muy interesante. Miren la entrada, completamente antigua, es una puerta de madera muy antigua y detrás se ve como una mampara de vidrio también. Y como pueden ver en la placa de ahí dice Centenario, la ex escuela anexa, hoy Germán Riesco, construida en el año 1892. Pero miren, exploradores, es una estructura completamente impresionante, muy parecida a la de la escuela Ramón Barros Luco en Valparaíso que recorrimos en otro video. Existe un testimonio del año 2000, donde un estudiante de séptimo a octavo básico recuerda haber descubierto junto a varias compañeras una entrada. En esa entrada había una escalera y una bajada oscura hacia el subsuelo de todo este colegio. A pesar del miedo, decidieron bajar. Cuando llegaron abajo, lo primero que sintieron fue un olor muy fuerte, como a pescado, y un olor a podrido. Un olor que, según cuentan, es como si hubiese estado ahí durante décadas encerrado. Y frente a ellas apareció un túnel. Al avanzar encontraron una sala subterránea llena de objetos antiguos, sillas, muebles y libros cubiertos de polvo. Pero el túnel continuaba y cada vez se volvía más bajo, tan bajo que tenían que avanzar agachadas. En un momento, una de las niñas miró hacia arriba y vio algo que jamás olvidó. Eran pies caminando sobre sus cabezas. Personas que transitaban por la calle Infante sin imaginar que bajo el suelo un grupo de niñas exploraba un túnel abandonado hace años. El recorrido siguió avanzando hasta llegar a algo inesperado. Una gran cámara subterránea con forma triangular, un espacio enorme, tan grande que todas las niñas pudieron tomarse de las manos formando una ronda. Fue entonces cuando una de ellas recordó un rumor, una historia que había escuchado. Decían que en este lugar habían enterrado cuerpos. No se sabe si es verdad, pero el silencio del lugar hacía que la imaginación comenzara a trabajar. Y aún así, decidieron cantar, como hacen los niños cuando intentan vencer el miedo. Cantaron unos minutos y luego decidieron salir. Yo me metí al subterráneo del Colegio Germán Riesco cuando iba como en séptimo octavo. Fue hace el año 2000, más o menos. Para bajar había una escalera que era muy inclinada. Bajamos un grupo más o menos como de 10 compañeras. Teníamos que caminar, me acuerdo, bajando la cabeza, porque era muy bajo. Cuando seguíamos derecho, íbamos por un pasadizo del túnel, como hacia el techo mío, y ahí yo veía los pies de las personas que iban caminando por calle Infante. Iban caminando los peatones. Yo alcanzaba a ver los pies. Que caminabas pasado calle Colo Colo y llegabas a un triángulo. Estaba cerrado por concreto ese triángulo, por paredes, y quedaba un triángulo grande. Era grande el triángulo que nos daba, y obviamente ahí una compañera dijo que a ella le habían contado que pasaba, pero no sé si era verdad, igual éramos chicas, que pasado eso, ese triángulo, como que habían enterrado cuerpos ahí. No sé si será verdad o no, pero ese triángulo me acuerdo que era tan grande. Imagínate que nosotras, todas mis compañeras, nos pusimos a jugar a la ronda, hicimos una ronda y cantamos ahí en ese triángulo, nos tomamos de la mano, cosas de niñas, hicimos una ronda, cantamos en ese triángulo y luego de eso salimos, porque igual fue escondida. ¿Se ve igual? Un poco. La
La Serena es una ciudad tranquila, de calles antiguas y de una historia que se remonta por siglos. Pero como ocurre en muchas ciudades antiguas, no todo lo que forma parte de su historia está escrita en los libros. Algunas sobreviven de otra forma, en relatos, en recuerdos, en historias que pasan de generación en generación. La niña que algunos dicen haber visto caminar por los pasillos de un liceo en la madrugada y los túneles que, según cuentan, podrían esconderse bajo las calles del centro. Quizás sean leyendas o quizás no, porque a veces los lugares con tanta historia guardan más de lo que imaginamos y tal vez mientras caminamos por estas calles sin darnos cuenta, todavía quedan secretos esperando ser descubiertos. Secretos que quizás algún día volvamos a investigar y que si ustedes quieren, podríamos contar en otro video. Exploradores, espero que les haya gustado este video y hayan podido pensar que por donde mismo caminan pueden haber túneles subterráneos que se usaron hace mucho tiempo. Quiero agradecerle a las creadoras del canal, a mis hijas por estar tras las cámaras. Ahí está la Maite, la Amelie, que le mando un saludo porque está de cumpleaños. Te amo, vas a cumplir todos tus sueños y voy a estar ahí. Recuerda suscribirse acá abajo, seguirme en Instagram, en TikTok, para ver más contenido de lugares abandonados y lugares misteriosos como los túneles que les acabo de contar, historias también paranormales de lugares muy comunes. Y también vayan a seguirme a Spotify, donde subo la música que hacía hace más de 10 años. Así que eso, exploradores, nos vemos en la próxima. Adiós.